Bienvenidos a la escalofriante narrativa de El hombre de los sueños. Una historia fascinante que pinta una imagen inquietante de un hombre misterioso que aparece en los sueños de diferentes personas y predice un destino aterrador. A medida que se desarrolla la historia, cada víctima tiene su propia historia terriblemente convincente, estrechamente entrelazada con el enigma del hombre que ve en sus sueños. La saga comienza con la historia de la joven Mariela. Mariela era una mujer corriente, que llevaba una vida estándar y mundana, sin soñar con milagros ni pesadillas. Sin embargo, eso cambió la influencia de una noche tumultuosa en la que un sueño recurrente la despertó sacudida. Mirándola fijamente, junto a su cama, había una figura elegante y oscura que apenas podía discernir excepto por los ojos penetrantes que reflejaban vívidamente la tenue luz de la luna. La figura desapareció en el aire, esparciendo la piel de gallina por la piel de Mariela. Sin embargo, la visión permaneció grabada como una herida supurante en su mente. Al amanecer, la noticia del repentino fallecimiento de Mariela se extendió como la pólvora. Los médicos atribuyeron su repentina insuficiencia cardíaca al estrés, pero Mariela, incluso en su lecho de muerte, juró que era el hombre de sus sueños. El siguiente fue Marcelo, un hombre de pensamiento racional y lógico, que creía solo lo que percibían sus ojos, y se negaba a aceptar la existencia de fuerzas más allá del conocimiento de la ciencia. Sin embargo, cuando ya no se encontró en su cama, sino en un abismo de oscuridad, con los únicos sonidos que eran los latidos de su corazón, y los pasos lentos y pesados que avanzaban hacia él, se vio obligado a repensar sus creencias. Marcelo estaba envuelto en una niebla asfixiante de miedo profundamente arraigada en su pecho, amenazado con derramarse entre sus gritos. Pero permaneció paralizado, con la mirada fija y una figura confusa que se hacía más clara con cada paso. La figura, conservando sus características inquietantes, extendió una mano hacia Marcelo, y con el toque de sus dedos helados, todo lo que Marcelo sabía dejó de existir. La noticia de la misteriosa desaparición de Marcelo se extendió por todo el pueblo. Las posibilidades, aunque extrañas, comenzaron a infiltrarse en las mentes de aquellos que alguna vez despreciaron la idea de lo sobrenatural y buscaron refugio en el consuelo. ¿Podría ser el hombre de sueños acechando sus mentes, dejándolos atrapados para siempre en los reinos de sus pesadillas? Paolo, periodista dedicado a desentrañar misterios, se encontró entrelazado en el enigma que envuelve los sueños del pueblo. En sus intentos de descubrir la verdad, sus propios sueños comenzaron a manifestar la siniestra figura. Las respuestas que buscaba parecían mantenerse fuera de su alcance, y el siniestro hombre siempre parecía acechar en los bordes de su subconsciente. Era una noche de tormenta cuando Paolo sintió una mano fría anudando su temor en una soga mental y descubrió que no podía despertar. Su habitación se transformó en un infierno distorsionado, cada detalle amplificado hasta el punto de distorsionarse, el color se filtraba del mundo, dejando solo una inquietante escala de grises. Allí estaba el hombre, cada uno de sus rasgos agudo y siniestro, una sinfonía silenciosa de terror y pavor. Se despertó a la mañana siguiente, con el corazón latiendo en el pecho, y se dio cuenta lentamente. Sabía que su destino no sería diferente de aquellos de quienes buscaba respuestas pero con quienes ahora estaba entrelazado. Comenzó a comprender que el hombre de sueños no era simplemente producto del terror, sino el guardián de sus pesadillas, el guardián de su fin. Antonia, una sabia anciana del pueblo, tenía una teoría atrevida: el hombre de los sueños no era su némesis, sino un presagio que les advertía de un desastre inminente, un destino fatal, una catástrofe que les sobrevendría a todos. Pero, deberían permanecer sumisos a su destino o unirse contra él, luchando por su derecho a respirar un respiro más, a ver el amanecer una vez más. Sus palabras resonaron, impactando a la multitud en susurros, extendiéndose por la ciudad más rápido que los incendios forestales en una sabana seca. Y en verdad, susurró que el nombre de Paolo era cuando lo encontraron sin vida en su cama al día siguiente, con el terror impreso en sus rasgos, austero y revelador. Hugo, un hombre impulsado por la venganza por su amigo caído, decidió desafiar al enigmático hombre. En sus sueños, llamó a la figura, desafiándolo, exigiendo respuestas, pero solo se encontró con el silencio burlón de la oscuridad. El hombre, como descubrió Hugo, no podía ser jugueteado y, a los pocos días, Hugo fue encontrado muerto, una sorprendente semejanza con los horrores grabados en el rostro de Marcelo y Paolo. Teresita, la esposa de Hugo, una maternidad inminente que aceleraba los latidos de un corazón ya cargado de dolor y miedo, se encontró en el epicentro del enigma. En sus sueños, luchó, arañando la figura, dejando los alquileres en las sombras, pero se encontró solo más débil al despertar. Luchó durante meses, prometió proteger a su hijo del siniestro destino, pero la tos que arrancó su frágil estructura de su vida se enriqueció con el amargo sabor de la realización. El hombre y la miseria eran inseparables. Pedro, hermano de Teresita, ya no podía sentarse a mirar. Su arma preferida no era la fuerza bruta que poseía sino el poder del conocimiento. Se volvió hoja tras hoja, se sumergió profundamente en el mundo de lo desconocido. Iluminado por una sola lámpara acurrucada sobre textos antiguos y escrituras crípticas, buscó descifrar el enigma que se había apoderado de su ciudad, su gente y su propia mente. Su investigación proporcionó revelaciones escalofriantes.
El hombre de los sueños no era una entidad aislada sino una maldición, una aflicción lanzada sobre la tierra hace siglos en respuesta a un grave mal. Su mandato fue testigo de los sueños atormentados de los habitantes, presagio de la muerte. Se negó a ceder a la profecía mortal, decidido a liberar a su hermana, y a la gente del pueblo del reinado vinculante de la entidad espectral. El hombre, al parecer, no estaba por encima del alcance tambaleante del tiempo. Su génesis coincidió con la construcción de un volcán inactivo vecino. La fuente de la maldición fueron los vívidos e inquietantes recuerdos de vidas perdidas, un monumento al daño infligido hasta bien entrada la eternidad cuando se perdieron antiguas vidas humanas durante esta construcción. Determinado, Paulo colocó explosivos en el corazón del pasado fantasmal, temiendo y desafiando a la vez a la enigmática figura que había aterrorizado sus sueños. A la mañana siguiente, el volcán que alguna vez estuvo inactivo arrojó vida, y el suelo gimió bajo su peso hosco. La era del terror parecía estar cerca de su fin culminante. Los encantadores tonos del amanecer sacaron a la luz duras verdades. La maldición no conocía límites de tiempo ni porcentaje de muertes, e incluso cuando los últimos ecos de la explosión se desvanecieron, los habitantes no pudieron sacar sus almas de las profundidades de los sueños, dejando sus formas físicas como una concha hueca colgando entre los dos reinos. El hombre de sueños era intocable, invicto una vez más. Una a una, el alma afectada fue arrastrada a un abrazo eterno, y al final fue Pedro quien se quedó solo, con los hilos de su psique deshilachados bajo la tensión de un tormento constante. En un último y valiente esfuerzo, se aventuró hacia el corazón del volcán en erupción, con la esperanza de sacrificar su vida para sofocar la tormenta de ira que amenazaba la existencia misma de su pueblo y sus habitantes. Las llamas surrealistas pintaron un cuadro sombrío mientras respiraba por última vez, acompañado de ecos de sus palabras de despedida: defiende al hombre sometiéndote a tu destino. Un profundo enigma de vida y otra vida entrelazados en un abrazo trágico. Sus palabras resonando dentro del pulso de cada corazón agonizante, significando la batalla incesante que la ciudad libró contra la entidad. La ciudad parecía atrapada en la locura amenazadora de sus sueños y los peligros tangibles de su realidad. Era una situación tejida a partir del tejido mismo de su ser, por lo que la ciudad aceptó su destino sombríamente, esforzándose por pintar el final predeterminado con golpes de valentía y dignidad. El hombre todavía acecha en las sombras de los sueños, un recordatorio constante del delicado equilibrio de la vida, un guardián espectral del más allá. No temas al hombre, porque no es más que un reflejo de los miedos y deseos más profundos de uno. Al final, el enigma del hombre de los sueños no se relaciona con el derramamiento de la vida sino con su aprecio en toda su gloria transitoria. El hombre de los sueños no representó un final, sino un comienzo. Una apertura a los reinos más allá de la comprensión humana, más allá de los límites de la mortalidad. No simbolizaba un presagio de muerte, sino un tejedor de sueños. Cada hilo era un conmovedor recordatorio de la profunda imprevisibilidad de la vida, inscribiendo una parte esencial de la narrativa del individuo en el tapiz cósmico. Una noche, mientras el pueblo dormía inquieto, el hombre se apareció a Teresa. Ella, acunando a su hijo contra su corazón, se levantó desafiante. Los ecos de las palabras de Pedro le inculcaron un propósito y, con una mirada feroz, aseguró a la figura espectral: me niego a dejar que mi hijo viva con miedo. Tú has perdido, hombre de los sueños. El hombre simplemente asintió, una aceptación melancólica en su mirada, antes de desaparecer en la noche. El niño se movió, pero Teresa lo mantuvo cerca, instalándose en su seno una nueva sensación de resiliencia. El pueblo se atrevió a soñar de nuevo, cautelosamente optimista, desmoronarse sabiendo que si bien el hombre de los sueños no era presagio de la muerte, sí era recordatorio, un espectro del destino. Con el fin llega un nuevo comienzo, el espíritu del pueblo se reavivó. Cada residente abrazó la vida con renovado vigor, celebrando cada amanecer como una victoria contra el hombre. Los lamentos lúgubres se alejaron y, en su lugar, resonaron los ecos de susurros esperanzadores, subrayados por cada latido del corazón sincronizado en solidaridad. Incluso en la quietud de la noche, cuando los cielos se oscurecieron y la luna ascendió a su trono celestial, llenando los corazones de primitiva superstición y asombro, la ciudad permaneció inquebrantable. En lo profundo del laberinto del sueño, encontraron la paz, porque el hombre de los sueños ya no adornaba sus visiones, ya no anunciaba sus miedos sino que observaba desde su reino trascendente con tranquila comprensión. Las leyendas del hombre de los sueños resuenan a través del tiempo, un recordatorio eterno de la falacia del miedo, y la elocuencia del coraje y la perseverancia. Su inquietante presencia no era de pavor y desesperación sino de introspección, guiando a los habitantes hacia una comprensión de la imprevisibilidad de la vida, y el poder conferido a la determinación de reescribir el propio destino. La historia del hombre de los sueños perduró, aunque no dentro de las terribles narrativas cosmológicas difundidas por los traficantes de miedo, sino en la laguna de las experiencias humanas, grabadas en los ritmos de los sueños. Su presencia etérea guió a los habitantes como una mano invisible. El miedo ya no era algo que debía conquistarse, sino un recipiente a través del cual germinaba la valentía, que culminaba en una nueva reverencia por el enigmático hombre. Nuestra historia concluye en el precipicio entre lo mortal y lo desconocido, entre la presencia espectral y la santidad de la experiencia humana.
El hombre de los sueños, elemento eterno del folclore de la ciudad, encarna las dualidades de la existencia, continuando su vigilia silenciosa por la ciudad, guardián fantasmal de sus sueños y recordatorio de los profundos vínculos entre la vida y la muerte. La pregunta aún persiste: ¿qué traerá el futuro? ¿Reaparecerá el hombre, siendo su presencia una predicción del fatídico fin? ¿O la ciudad ha recuperado la soberanía sobre sus sueños, asegurando un santuario libre del hombre? La respuesta, siempre envuelta en el velo espectral de la incertidumbre, ondea como una llama parpadeante en el cálido abrazo de la noche, que los habitantes encienden con fervor, dispuestos a abrazar todo lo que les depare el futuro. Y desafiando, declaran: si el hombre aparece, no será para intimidar sino para guiar, un hombre de los sueños, un hombre de esperanza. Así perduró la esencia del hombre de sueños. Existía entre los recuerdos del pueblo, flotando en el espacio nebuloso de su conciencia compartida. Siguió siendo influyente, una metáfora de afrontar los propios miedos, y luchar por el equilibrio de la vida, resonando en los susurros de cada cuento contado antes de dormir, resonando dentro de cada sueño. La vida en Sandbox continuó, transformada por las pruebas afrontadas, moldeada por la enigmática presencia del hombre. La gente del pueblo encontró consuelo en la normalidad restaurada, pero nunca olvidó el eterno código postal en el que residía el hombre, los reinos de sus sueños, los paisajes metafísicos del subconsciente humano, la zona fronteriza entre lo conocido y lo desconocido, el hombre de los sueños.